Muy bien, esta es la primera sesión sobre el tema de la semiótica en Peirce. Es una presentación breve, la voy a dividir en tres. Esta primera está dedicada solamente a la definición de signo en Peirce y habrá otras dos sobre los diferentes elementos que componen el signo y sobre los distintos tipos de signos que se derivan de las divisiones que hace Peirce. Bueno, entonces eh, comenzamos con qué es un signo según Peirce. Es un artículo muy cortito, incompleto, en el que se señala primero que hay diferentes estados de la mente. La sensación, que es el estado mental en el que algo está presente, sin compulsión ni razón. Sin compulsión ni razón quiere decir que no viene de adentro y que tampoco es un acto reflexivo, porque es una afección sensible. La sensación es algo que nos llega y que captamos o identificamos mentalmente, ¿no? Es decir, siento el sol en mi cara, no sé, siento lo frío del tubo que estoy sosteniendo, ah, siento lo rugoso de la pared, lo duro de la mesa. Esas son sensaciones, ¿no? La mente los capta y por eso es que dice Pierce que es un estado mental. Y es un estado mental porque algo está presente, es decir, yo lo reconozco, lo capto, lo identifico, sin que tenga que pasar todavía por ningún tipo de estado emocional, que sería aquí cualquier clase de compulsión. Por ejemplo, siento el sol en mi rostro y luego me molesta, no quiero estar acalorándome, no quiero quemarme la cara, qué sé yo. Esa ya sería em, em, un segundo momento, ¿no? Y tampoco es resultado de ningún razonamiento. El segundo estado de la mente clasificado por Peirce es el sentido de la reacción. Dice él, es la percepción que tenemos de actuar y de sufrir la acción, que es nuestro sentido de la realidad de las cosas, tanto de cosas externas como de nosotros mismos. Es decir, que el sentido de la reacción pues sigue inmediatamente a la sensación, ¿no? Aunque no es el único lugar desde donde puede provenir el sentido de la reacción. Como puede provenir de cosas externas, tanto como de cosas internas, uh, pues esto significa que es más bien una forma específica de responder a algo que nos está afectando, ¿no? Entonces, una sensación podría ser una afección sensible y de esta se derivaría un sentido de reacción como me molesta o me agrada o me interesa o me aburre, etcétera, ¿no? Pero también podría ser que piense yo en algo y diga, no quiero saber más de eso, ya me tiene harto, también eso sería un sentido de reacción. O si digo, tengo que seguirlo pensando o me causa preguntas, entonces ahí hay una reacción que puedo reconocer como algo que está pasando en mi mente, ¿no? Y finalmente el pensamiento, dice Pierce, significa ser consciente de aprender o de pasar por un proceso en el que se encuentra que un fenómeno es gobernado por una regla o que tiene una manera de comportarse que es generalmente cognoscible. Por eso piensa Pierce que el asunto de la semiótica solo puede ocurrir para seres inteligentes, ¿no? No decimos en qué grado, no decimos de qué especie, pero sí que tienen que ser seres inteligentes para que puedan llegar a pensar. Es decir, que se puedan hacer conscientes de que están aprendiendo o de que eh, pueden descubrir en el fenómeno algún tipo de regularidad, ¿no? Es decir, de establecer un principio de explicación, un principio de su comportamiento o algo por el estilo. Entonces, lo primero es la sensación que no está controlada por nosotros ni por dentro ni por fuera. Lo segundo es el sentido de reacción, que es un efecto que nosotros eh, ejecutamos, que nosotros tenemos, que hacemos. Y finalmente el pensamiento que nos permite considerar cualquiera de esas dos cosas, la sensación o la reacción.
Luego, también hay, ah, 3 intereses que podemos tomar en relación con una cosa. Primero, un interés primario en ella por sí misma. Eso significaría simplemente, me atrae el color, me atrae el olor, me atrae el sabor, me atrae la temperatura, resulta interesante, etcétera, como inmediatamente, ¿no? Por sí mismo, en relación con la cosa inmediata. En segundo lugar, podemos tener un interés secundario en la cosa debido a sus reacciones con otras cosas, es decir, ahora nos parece interesante, agradable, divertido, emocionante, cualquier cosa, pero porque la vemos conectada con otras cosas que también nos parecen, de alguna manera atractivas o interesantes, para bien o para mal, ¿no? Y en ese sentido, digamos que es un segundo grado de interés porque ya no es la cosa sola, sino que ahora es la cosa acompañada de otras cosas, ¿no? Y finalmente, podemos tener un interés de mediación en ella, en la medida en que transmite a la mente una idea sobre una cosa, en la medida en que hace esto es un signo o representación. Es decir, que los signos son estas cosas que se encuentran en medio entre otras cosas, ¿no? O sea, ellos son mediaciones entre otras cosas. Por un lado, las ideas, sea los pensamientos, sea las reacciones, y por el otro lado, las cosas que presumimos nos están causando esos efectos, ¿no? Entonces, el signo está en medio de esos dos puntos. Por un lado, las cosas, por el otro lado, pues los eventos mentales en general, todos los eventos mentales en general y los signos entonces permiten hacer esas conexiones entre esos dos polos. Luego también va a establecer 3 clases de signos. Aquí esta imagen me parece sumamente interesante, me parece muy, muy poderosa. Espero poder regresar a ella en un momento, porque creo que podría funcionar como cualquiera de esos 3 cosas, icono, índice o símbolo. Es un problema con el que no se habría encontrado Peirce. Lo primero son los iconos. Dice Peirce que los iconos se parecen a los objetos a los que se refieren en algunas de sus cualidades, es decir, que el objeto tiene el aspecto, perdón, que el signo, el icono, tiene el aspecto de la cosa a la cual se remite. Dice que hay semejanzas o iconos que sirven para transmitir las ideas de las cosas que representan simplemente imitándolas. Por eso una fotografía sería un caso muy común para Peirce de un icono. Por supuesto, también una pintura o un dibujo podrían contener elementos icónicos en la medida en que hay semejanzas entre la representación y la cosa representada. Ese sería el principio básico. Por eso podría decirse que las palabras, sean estas escritas o sean habladas, no pueden de ninguna manera funcionar como iconos, porque no hay nada de correlación entre palabras y cosas, ¿no? Los objetos no conservan ningún rasgo de las palabras no contienen ningún rasgo de los objetos. Entonces, solo pueden ser iconos, formas de representación figurativa que representen en algún sentido a las cosas, de manera que sea posible encontrar cualidades parecidas en uno de lo que hay en el otro. Dice Peirce, en ciertos aspectos son exactamente como los objetos que representan, como en este caso la fotografía. Reconocemos que es fiel a la imagen de la persona, no importa que haya habido detrás de eso, pues todo un proceso de montaje, de escenificación, de planificación para que se dé esta impresión específica de el rostro de la persona. Lo cierto es que si viéramos a la persona, veríamos que se parece mucho a ella, ¿no? Ese es el punto clave para que se entienda por qué un signo puede ser un icono, ¿no? Sugiere de manera muy precisa nuevos aspectos
de los supuestos estados de las cosas, ¿no? Ese es un punto también sumamente importante. Cuando dice aquí Peirce que sugiere de manera muy precisa nuevos aspectos, eso quiere decir que el icono en algún sentido rebasa al objeto, conserva sus cualidades, pero destaca ciertos aspectos y con ello llama nuestra atención sobre esos aspectos, ¿no? Que no habíamos visto, que de hecho no son visibles muchas veces en la realidad efectiva y que cuando los miramos en la representación figurativa sobresalen, destacan y se vuelven más importantes, ¿no? Como lo que hizo Andy Warhol al traducirla, precisamente esta imagen fotográfica en serigrafía, pues destaca los ojos, destaca la boca, destaca las orejas, destaca el cabello, dependiendo de los colores que usa en cada caso para la serigrafía y con ello también subraya cosas que quizás yo veo aquí solo como un conjunto, ¿no? Mucha gente solo vería ahí pues un retrato de Marilyn Monroe, pero bien podría ser que sea la imagen fotográfica la que haya convertido a la persona en símbolo cultural antes que la propia persona en su vida personal, ¿no? Se puede tratar entonces de sonidos imitativos, de gestos imitativos y dibujos o ideas pictóricas. Yo he estado mencionando hasta ahora solamente ideas pictóricas, ¿no? Toda clase de representación figurativa, sea bidimensional, sea tridimensional, pero que tiene como correlato un objeto externo, eh, sería básicamente una imagen, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay un imitador, si alguien se viste y habla como la persona, pero sabemos que no es exactamente la persona que la está imitando, en la imitación yo reconozco los rasgos de la persona imitada. Y si no los reconozco, es una mala imitación, ¿no? Incluso cuando se exagera, cuando se ridiculiza el comportamiento de una persona, eso permite precisamente reconocer esos gestos imitativos que son rasgos de la persona y que quedan destacados en la representación icónica. Espero que eso haya quedado claro, que siempre hay algo como de figurativo en eso. Bueno, el siguiente punto, el siguiente tipo de signo es el índice. También sus cualidades se parecen a las del objeto que refiere, pero son menos exactas, ¿no? Dice Peirce que hay indicaciones o índices que muestran algo sobre las cosas debido a que están físicamente conectados con ellas y en ciertos aspectos son exactamente como los objetos que representan. Yo puse aquí una de las antropometrías de Yves Klein para subrayar estos dos aspectos fundamentales, físicamente conectado con la cosa de la cual proviene el signo y exactamente como el objeto que representa, ¿no? La denominación de Yves Klein de antropometrías es fundamental, el que sea una medida humana es un hecho real, el, el papel mide o el lienzo mide lo suficiente para que quepa ahí el cuerpo real de una mujer desnuda, en este caso haciendo este gesto de estar ladeada, el torso curvado hacia la izquierda, las piernas abiertas. Eh, o sea, yo sé que eso es un torso femenino real y que la marca de su cuerpo que quedó sobre el papel o el lienzo es índice de ese cuerpo, ¿no? Si tenemos una huella digital con tinta en un papel, también esa huella es un índice. Si vemos por la carretera la marca de una llanta, un frenado, un raspón ahí en el suelo negro, sé que ahí pasó una llanta y que hubo un frenado, es un índice pues de la llanta frenando. No es un icono porque no es igual a la llanta, ¿no? Es muy diferente. Si solo fuera el registro exacto, no sé, quizás una llanta mojada que luego deja esa huella sobre el suelo seco,
podría ser más un icono que un índice, pero como está directamente relacionada con la llanta, es un índice, ¿sí? Si yo lo imito con un dibujo, es un icono. Espero que eso quede claro, ¿no? No hay una relación directa o inmediata entre el objeto y su representación en el icono, como si la hay en el índice. Aunque bueno, pues siempre es problemático tratar específicamente con la fotografía, ¿no? Ya que los haces de luces se reflejan sobre la emulsión o no sé cómo funciona la fotografía, pero el caso es que dejan marca y en algún sentido alguien podría pensar que la imagen fotográfica es más un icono que un índice, pero como no hay contacto físico, que es creo yo algo que está exigiendo aquí Pierce, que haya esta asociación directa de aquí estuvo eso, ah, se leería pues como un índice, si puedo decir aquí estuvo eso, y como un icono, si solo es el registro de que ahí hubo algo, ¿no? Para identificar un objeto, dice Pierce, generalmente afirmamos su lugar en un momento determinado del tiempo. Cualquier cosa que fije la atención es una indicación en la medida en que marca el cruce entre dos porciones de la experiencia. O sea, un índice es una manera de señalar algo y por lo tanto hacemos alto en los procesos, digamos, de percepción sensible. El índice está físicamente conectado con su objeto, constituye un par orgánico. Para que se entienda este punto es la clave para distinguir el índice del icono, ¿no? Está físicamente conectado con su objeto e insisto, se podría presumir en algún momento que la fotografía también está conectada físicamente con su objeto, pero digamos, sin llegar a esas sutilezas, si yo uso mi dedo para dejar una huella digital sobre el papel, ahí está una conexión física, ¿no? En cambio, la fotografía, pues es más bien la imagen de mi cuerpo atravesando la lente y por eso no funciona igual, pues, como índice. Y finalmente, el símbolo. Dice Pierce que el símbolo está conectado con su objeto en virtud de la idea de la mente que usa símbolos, es decir, que el símbolo es completamente responsabilidad de la subjetividad porque es una conexión de un objeto con un conjunto de símbolos que ya tengo yo de otras experiencias en el pasado, ¿no? Dice que hay símbolos o signos generales que a través del uso han sido asociados con sus significados en ciertos aspectos, son exactamente como los objetos que representan, ¿no? En ciertos aspectos son como los objetos que representan. Es fundamental, pues, que conserven algo de la cosa, pero no se nos dice en qué sentido, porque esto va a depender mucho de cómo se asocian los significados mentalmente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Precisamente de cosas como la que tenemos en esta pintura de Tom Besselman. La mujer puede funcionar como un símbolo erótico o un símbolo de belleza. Eso dependerá de con qué lo asocie yo mentalmente, ¿no? O simplemente con el abuso del cuerpo femenino o con la historia del arte, porque pueden ocurrir en mi mente eh, cosas muy particulares que permiten asociar esa representación con otras representaciones. ¿Sí? Es un compuesto, por eso es un símbolo, hecho de varias cosas que se unen. Y esas varias cosas que se unen se dan ya en la cosa misma que me aparece como símbolo, pero se complementan también con las asociaciones que yo genero mentalmente, ¿no? Y significan una convención o un contrato. Por supuesto, para que se convierta en una convención, pues tiene que estar normalizado, como lo está en la historia del arte, el cuerpo femenino desnudo o semidesnudo, ¿no? En ese sentido, ah, el- esta pintura de Tom Besselman, pues no está haciendo otra cosa más que remitiéndose a una convención y la asociación entre él como pintor pop de la cultura contemporánea y Piet Mondrian, que a
aparece aludido ahí al fondo de manera, de nuevo, bastante simbólica, porque si uno no conoce a Pete Mondrian, pues quizás piense que eso es una ventana o una cortina o cualquier otra cosa, pero como sabemos quién es Pete Mondrian y la clase de pinturas que hace, pues reconocemos que de alguna manera está conectando una cosa con la otra. Y soy yo, el sujeto lector del signo, quien tiene que encontrar esas asociaciones, ¿no? Finalmente señala que es aplicable a todo lo que se encuentra, que realiza la idea conectada con la palabra, en sí misma no identifica esas cosas, porque como es símbolo no hay identidad, lo que hay son asociaciones, y esas asociaciones son siempre vagas y, diría yo, muy circunstanciales, en el sentido de que una parte del símbolo ocurre en la mente del sujeto, ¿no? Es decir, el tipo de asociaciones que cada quien es capaz de establecer, y eso podría darle riqueza o pobreza o tergiversación o mala interpretación al contenido del símbolo mismo. Entonces no hay una regla fijada, pero sí hay asociaciones preestablecidas. No puedo ignorar, por ejemplo, la historia del arte en este cuadro de Tom Besselman. Simplemente no se puede porque ahí está Pete Mondrian para recordárnoslo, ¿no? Y bueno, la conclusión a la que llega Pete Mondrian, no, Peirce, es esta frase que usa él en latín, omne symbolum, de símbolo, que significa todo símbolo surge de otro símbolo, ¿no? Un símbolo no puede indicar cosa particular alguna, denota una clase de cosas, es decir, es un conjunto y no un individuo particular, como en este caso volvemos a la imagen de Marilyn Monroe. Están aquí varias cosas unidas, está la persona, está la actriz, la fotografía y la fotografía asociada con una película muy específica de Niágara, y luego el artista que está reproduciendo la fotografía, que es un admirador de esta persona, y el estilo pues artístico correspondiente, más, para acabar con el asunto, toda la complejidad de la técnica de reproducción y las formas de reproducción y consumo del objeto, ¿no? Por eso es toda una clase. Pensar que Marilyn Monroe es un símbolo, solo es un símbolo así como estoy viendo ahora, ¿no? Por supuesto que también podría ser un símbolo la mujer si me encuentro con ella, si la veo. Y entonces las asociaciones serán otras, ¿no? Como, pues ella es la actriz de la película que tanto me gustó, como me gustaría ser yo y no Cary Grant quien está junto a ella, etcétera, etcétera. Hago asociaciones, pienso en su vida, pienso en su edad, pienso en que pues debe ser muy sensual como aparece en las películas o en las fotografías. Las asociaciones que yo haga son parte de ese carácter simbólico de el objeto que estoy viendo. Y los símbolos crecen, dice Peirce, llegan a ser al desarrollarse a partir de otros signos, en particular a partir de semejanzas o a partir de signos mixtos que comparten la naturaleza de las semejanzas y de los símbolos. Porque claro, en esta imagen de Marilyn Monroe todavía se conservan muchos rasgos de la persona que son identificables, o sea, yo encuentro por ahí en el fondo de la serigrafía todavía al icono, ¿sí? Pero con todos estos otros signos agregados, los signos que además él está indicando, el color de la boca, el sombreado de los ojos, el color de los ojos, el color del cabello, el fondo morado, etcétera, ¿no? Todo eso está haciendo que el objeto adquiera un enorme peso. Y dice Peirce, pensamos solo en signos, y al pensar con signos, pasamos de signos a signos, de signos a signos, y muchos de estos signos se irán acumulando, generando precisamente símbolos, ¿no? Eh, los signos mentales son de naturaleza mixta, sus partes simbólicas se llaman conceptos, ¿no? Es decir, ah, podríamos presumir que un símbolo es también un concepto, ¿no? Especialmente
como dice aquí Peirce, las partes simbólicas de los signos mentales. Así habría que entender al concepto, es decir, de lo que yo me represento mentalmente como signo, los signos acumulados que implican toda esta complejidad cultural serían conceptos.